4 minutos y vamos a iniciando nuestra sesión pública a través de YouTube ahora, en donde y vamos a iniciando nuestra sesión pública. El día de hoy vamos a hablar de FIDESEG, filantropía y participación ciudadana. Nuestro invitado es David Herrerías de la Fundación Auge, a quien le doy la más cordial bienvenida y esperamos que este sea un espacio para difundir la labor que él realiza en su asociación civil. Buenos días, David. Hola, Guillermo. Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. Sí. Sí, quisiera ver si nos podías introducir al tema de FIDESEC, filantropía y participación ciudadana. Y antes que nos platiques, David, ¿qué hace Auge? ¿A qué se dedica? Bueno, sí, si quieren empezamos por ahí y después pasamos al FIDESEG. Sí, Bien, está yo, bien. yo, participo, esta asociación Auge es una asociación que tiene desde el año 2012 más o menos. eh, Empezamos a trabajar en una zona de León que se llama Las Joyas, que probablemente muchos de ustedes conocen. Es un territorio de cerca de 120,000 habitantes que está al poniente de la ciudad de León y que se creó o se fue generando a partir de lo que antes era un ejido que se llamaba el Ejido de Las Joyas. Ese es un típico territorio de estas ciudades marginadas. Han recibido muchos nombres, polígonos de desarrollo, o como se les quiera llamar, que surgen en las ciudades latinoamericanas, generalmente a partir de la venta de terrenos, a veces irregulares, a veces de manera regular, pero que tienen una explosión demasiado rápida. Las Joyas, en los años 80, Las Joyas tenía 10,000 habitantes, que eran los miembros del ejido, y en algo así como 50 años pasa de los 10,000 a los 120,000 habitantes. Entonces, un crecimiento así lo que ocasiona son como muchísimos problemas de desarrollo, de zonas que no tienen servicios y todo lo que eso conlleva, ¿no? De ahorita de mucha violencia, etcétera. Nosotros empezamos a trabajar ahí, les decía, y trabajamos en 4 áreas. Eh, eh, Buscamos hacer un trabajo integral como para tratar de desarrollar la zona como en conjunto. Entonces tenemos un área de educación donde trabajamos con niños de edad primaria, de preescolar y primaria, como en educación remedial y sobre todo para lograr que los niños de esas edades se entusiasmen con el aprendizaje y tratar de abatir el rezago escolar y el abandono. Entonces ahí tenemos 3 grupos con niños y niñas de primaria. Tenemos otro programa que tratamos de disminuir la deserción de los chavitos que pasan de la secundaria a la preparatoria. Es un programa que se llama Horizontes. Trabajamos con ellos durante un semestre en las secundarias de la zona, con pláticas sobre plan de vida, sobre motivación, etcétera. Y en el semestre de enero a mayo, trabajamos un programa como de propedéuticos con ellos para prepararlos para sus exámenes de prepa y para darle seguimiento y que den el salto a la preparatoria. El año pasado, por ejemplo, trabajamos ahí con cerca de 270 chavos y les damos seguimiento para que todos se coloquen en la preparatoria. Y tenemos también una preparatoria que le llamamos prepa de segunda oportunidad, es la prepa Auge. Es una preparatoria para jóvenes que habían abandonado la prepa, que son mayores de 18 años y que abandonaron la preparatoria, y entonces les ofrecemos un programa donde sacan la prepa a través del sistema de prepa abierta, pero nosotros tenemos un sistema escolarizado
para darles también formación en plan de vida, en habilidades blandas, en habilidades tecnológicas, en capacidad para el trabajo, y entonces sacan la preparatoria en 14 meses y después les damos seguimiento para los que quieren dar el brinco a la universidad o los que quieren ya ubicarse en el trabajo, pero ya en mejores condiciones. Ese es como el área de educación. Tenemos un área que le llamamos de formación por el arte, donde tenemos una orquesta. Es una orquesta, ahorita tenemos ahí cerca de 90 niños, niñas de 8 a 18 años de edad, que surgió como una alternativa para el uso del tiempo libre de los chavitos en las tardes, pero hemos visto que la orquesta, como seguramente ustedes saben, pues tiene un potencial mucho mayor formativo para los niños y para las niñas, y sobre todo les ofrece como una comunidad de cuidado en la que los chavitos pueden estar en las tardes, en un espacio seguro y además desarrollando muchísimas habilidades. Los chavitos de la orquesta están en la orquesta eh, 4 días entre semana, 3 horas diarias, y después los sábados en la mañana que se hace el trabajo orquestal, ¿no? Entonces los chavitos están completamente metidos en otra cosa y desarrollando muchísimas habilidades, aparte de las musicales, todo lo que se desarrolla a través de la música orquestal. Esta es la secundaria. Tenemos un área que le llamamos de salud integral. En esta área trabajamos por un lado con las mamás que están en la etapa de crianza. Tenemos unos grupos de apoyo que le llamamos, eh, ay, se me olvidó el nombre de los grupos, son comunidades de apoyo para las mamás que están como en la etapa de crianza de sus niños a través de WhatsApp. Entonces, cada grupo de WhatsApp se convierte como una comunidad que tiene una promotora que se está acompañando a las mamás. Estamos transfiriéndoles y dándoles información sobre crianza, pero también ahí ellas van volcando como sus dudas, sus problemas, a veces que tienen que ver con la salud, con problemas psicológicos, con problemas de alimentación de los niños, y entonces las vamos acompañando en ese proceso. Y también tenemos ahí en ese programa un servicio, digamos, como de apoyo a todos nuestros usuarios de todos los programas en acompañamiento psicológico y también como en canalización en cuestiones médicas. Tenemos un grupo de médicos solidarios que cuando tenemos algunos problemas que la gente no sabe qué hacer en términos de salud, los médicos nos aconsejan y los canalizamos. Ese es como el tercer programa. Y si ustedes se fijan, digamos, como en estos tres programas estamos tratando como que de abarcar todas las etapas de la vida de los niños, con buena crianza, desde los niños recién nacidos, desde bebecitos atendiendo a través de sus mamás, luego con Tribus Auge, con los niños de primaria, tenemos la secundaria, la preparatoria, y que ahí se cierra un poquito el círculo, porque en el programa de preparatoria muchos de los que están estudiando ahí a veces ya son mamás que dejaron de estudiar la prepa precisamente porque se embarazaron, o son papás como en ciernes, ¿no? Jóvenes que muy pronto van a ser papás. Y finalmente tenemos un área que es la que articula todo, que le llamamos el área de incidencia. Esa área, lo que nos dedicamos a hacer es el trabajo de organización comunitaria. Es decir, creemos que se necesita fortalecer la autonomía de la comunidad y que la comunidad sea, por un lado, la que decida cómo es que el gobierno tiene que intervenir en la zona, ¿no? Es decir, cuáles son las prioridades, y por otro lado, cuáles son los problemas que juntos como comunidad tenemos que atender. Entonces, a través del área de incidencia, por ejemplo, hacemos un ejercicio cada 3 años que ustedes pueden consultar en la página, luego les dejo aquí nuestra página, que se llama la Agenda Social de Necesidades. Cada 3 años hacemos asambleas en todas las joyas. Este año hicimos más de 40 asambleas en las que la gente discute cuáles son los principales problemas y cuáles son las necesidades que surgen de ahí, es decir, como lo que se tiene que hacer para que se resuelvan estos problemas. Y se ve desde dos perspectivas, desde lo que la comunidad misma tiene que hacer por sí misma y lo que se le tiene que exigir a la autoridad que haga. Entonces, por ejemplo, en la agenda de este año salen como prioridad el tema del medio ambiente.
y sale el tema dentro de eso, el problema, por ejemplo, de la basura. Pero entonces la comunidad ahí misma dice, bueno, hay cosas con el problema de la basura que tenemos que resolver nosotros y cosas que tenemos que exigirle al gobierno, ¿no? O la reforestación, hay cosas que le podemos exigir al gobierno en cuestión de parques y eso, pero también nosotros tenemos que hacer programas de reforestación, etcétera. Entonces la agenda marca un poquito también los programas, lo que nosotros estamos haciendo en las joyas, pero nos abre también cada 3 años como la manera de vincularnos con el gobierno para gestionar cosas para las joyas. Este documento de la agenda social está colgado en la página de Auge y es interesante porque es como un diagnóstico que hacemos cada 3 años que se le presenta a los candidatos. Y ahorita están ahí colgados desde el 2015 hasta el 2024 y entonces permite ver un poquito cómo fue sintiendo la gente los problemas y las necesidades de las joyas. Y en este programa de incidencia acompañamos procesos de organización comunitaria en las colonias, rescatamos espacios, quizá uno de los logros más notables es que desde hace como 8 o 9 años rescatamos un terreno que el gobierno le había donado a la arquidiócesis no lo usó y entonces logramos que la arquidiócesis lo devolviera, pero condicionado a que se le diera vocación de parque, y lo empezamos a trabajar con la comunidad. Se creó un comité que se llama el Comité del Bosque La Hoya, que lo empezamos a trabajar desde hace muchos años, de cuidar, de sembrar árboles, y el año pasado logramos ya que el municipio hiciera una inversión de 25 millones de pesos, y ese parque ahorita ya es un parque formal, que está delimitado, que ya tiene una cierta infraestructura. Ahorita se está construyendo una segunda etapa y de un terreno, digamos que era un terreno perdido, que era un problema porque, por la basura y por todas las cosas que sucedían ahí, que robaban y todo eso. Ahorita ya es un parque de 3,5 hectáreas, que es el parque más importante hasta ahorita en el territorio este de las joyas, ¿no? Entonces, si este programa de incidencia lo que hace es pues articular también todos nuestros programas en torno a la organización de la gente, ¿no? Nosotros tenemos como la convicción de que de lo que se trata no es de dar cosas a la gente, es decir, nosotros nunca repartimos ni cobijas ni cosas así, sino que creemos que lo que tenemos que hacer es dar herramientas a la gente, herramientas de organización, especialmente de educación y otras cosas para que la gente vaya siendo sujeta de su propio desarrollo. Así, en pocas palabras, eso es lo que hacemos ahí con Auge en las joyas y pues nuestra página es augeac.org, el que ahí también se meten, ya está como más en detalle todo esto que les platico. Oye, pues nos dejas realmente sorprendidos de la cantidad de actividades y de acciones que tienen. Digo, eh, qué lástima que no conocíamos todo lo que hacen ustedes porque pues, realmente es ejemplar para muchos lugares. Digo, sobre todo ver cómo llevan a cabo todo esto es muy difícil, muy complicado toda esta labor y sobre todo, pues, cómo humanizas el territorio, ¿no? Sí, yo creo que esto que dijiste así, tal cual, cómo humanizar, cómo hacer sí, cómo hacer que el territorio, el espacio donde la gente viva sea un espacio cada vez más humano. Yo creo que eso lo resume muy bien, Carlos. Sí, y Pues sobre todo y con la ayuda las de mucha gente, herramientas que ¿no? se les entregan, las herramientas que se les proporcionan a las personas, porque por Ujú. lo menos ahorita el auge no está ahí, sino en otras cosas, ¿no? En la dádiva. Claro. Oye, Sí, David, y ya han regresado ya adultos, bueno, porque antes fueron jóvenes, unos 12 años, ya gente que de seguro han de tener profesionistas, han regresado para trabajar en su comunidad, o sea, hacerlos. tenemos ahorita, digamos, apenas, sí tenemos ya algunos chavitos que entraron a la orquesta Ujú. y que ya son egresados de licenciatura, por ejemplo. No, no que hayan regresado, son chavos que están apenas como empezando a hacer su vida, pero sí nos da mucho gusto ver chavitos que ya están en licenciatura y que surgieron
probablemente de un espacio en el que a lo mejor eso no estaba en su horizonte, ¿no? Ujú, Y ujú. es muy bonito. Sí tenemos, por ejemplo, tenemos algunos egresados, por ejemplo, de la prepa, que son ahora, que son voluntarios en el programa Horizontes de secundaria. Claro. El programa Horizontes de secundaria son talleres de preparación para el examen de preparatoria de los chavitos de secundaria, y ahí ya tenemos algunos voluntarios que fueron alumnos nuestros de la prepa Auge, ¿no? Este, algunos que están estudiando la licenciatura, pero al mismo tiempo dan tiempo como de voluntarios en el de la prepa. Tenemos ya también ahorita una maestra de la orquesta que fue alumna de la orquesta, que empezó en la orquesta y ahorita ya la tenemos contratada como maestra. La orquesta además la tenemos organizada, tenemos un sistema que le llamamos de grados, en el que los chavitos, cuando el chavito entra, cuando ya lleva como un año, que ya avanzó, se le da una especie de, una insignia, ¿no? Se le da una insignia que es la insignia de ritmo. Y se hace toda una ceremonia y cuando se le da esa insignia se le dice, bueno, tú ya tienes la insignia de ritmo porque se te reconoce el avance, pero al mismo tiempo tienes la responsabilidad de cuidar a los chavitos nuevos, ¿no? A los que entran, tú como ya tienes la insignia de ritmo, tienes la responsabilidad de cuidar a que un chavito nuevo que entre a la orquesta, ver que venga, si no viene, por qué, preguntar, acompañarlo, que se sienta bienvenido. Y después él puede avanzar y obtiene otra insignia que se llama eh, melodía, y entonces se le reconoce que tiene la insignia melodía porque ya maneja mejor el instrumento, pero al mismo tiempo entonces ya tiene la responsabilidad de cuidar a otros chavitos y ayudarles en su aprendizaje, por ejemplo. Y luego adquiere la insignia de armonía, y entonces esa insignia lo obliga ya a acompañar a los chavitos, decir, estás agarrando mal el instrumento, necesitas poner... Y hasta que tienen la última insignia, se llama música, que prácticamente los que tienen la insignia música, pues ya son colaboradores del maestro, ¿no? De instrumento, ya tienen una responsabilidad prácticamente de enseñanza y de cuidar a todos los... Entonces, como que el chavito en el proceso de la orquesta va adquiriendo ciertas responsabilidades. Entonces, los chavitos más grandes ya están, de hecho, como en muchas actividades de servicio hacia sus compañeros, ¿no? Porque lo que queremos es que se viva al interior de la orquesta la comunidad, ¿no? Una comunidad de cuidado y que se aprenda a vivir Es en esa el comunidad. tema que utiliza el doctor Abreu en Venezuela, de sacar más o menos. Pues viene casi todo este modelo de orquestas comunitarias, es una adaptación, una inspiración de este modelo de Abreu en Venezuela, ¿no? Ujú, Cada uno con sus adaptaciones. Nosotros, por ejemplo, la orquesta la tenemos dividida, le llamamos núcleos, porque como Las Joyas es un territorio muy grande, entonces tenemos tres sitios, tres escuelas de música repartidas en el territorio, y solamente los sábados los juntamos para el ensayo orquestal. ujú. Entonces nos vamos adaptando también, ¿no? A la circunstancia. Así Bueno, es. pues interesantísima toda esta labor, David, sí nos dejas sorprendidos. Pues Qué los bueno, invito cuando quieran, ¿eh? También un día hacemos un recorrido, ok. se dan una vuelta. Nos vemos allá y desde allá hacemos nuestra sesión. Ándale, puede Sería ser. padrísimo. Claro. Oye, bueno, y platícanos porque ahora hay un problema que estamos conociendo. Entiendo que parte de los fondos con que se sustentan muchas de estas labores, no solamente la de Auge, sino de otras muchas asociaciones en el estado de Guanajuato, de la sociedad civil organizada,
están pasando por un momento crítico ante la decisión de terminar el fideicomiso llamado Fidesec, que es para el desarrollo social y proyectos de la sociedad, que se conformó con el acuerdo entre el gobierno y los empresarios de poner una sobrecuota al impuesto sobre nóminas, y que ahora ha decidido la nueva gobernadora atraerlo dentro del gobierno y gestionarlo dentro del gobierno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es realmente lo que hay ahí? ¿Cuál es su sensación? ¿Cuál es tu opinión personal sobre este asunto? Sí. Mira, efectivamente, este fondo eh, se crea un poco tratando de copiar el modelo que tenía el empresariado chihuahuense, en una fundación que se llama FECHAC, este, Fundación del Empresariado Chihuahuense. Pero desde el principio nació un poquito diferente. Los empresarios de Chihuahua lo que propusieron es que el gobierno les ayudara a cobrar una sobretasa al impuesto sobre la nómina, pero en Chihuahua el gobierno fungió prácticamente nada más como cobrador, pero legalmente esa sobretasa que cobró sobre la nómina no era un impuesto más, sino que era un extra que se cobraba e inmediatamente pasaba a un fideicomiso, pero que era de un fideicomiso empresarial. A tal grado que si tú trabajas en Chihuahua y te amparas, tú puedes decir, yo no quiero pagar esa sobretasa y no la pagas. Casi nadie lo hace, ¿no? Como sucede siempre, pero finalmente te puedes amparar porque no es un impuesto propiamente dicho, ¿no? Sino que es como un acuerdo de cobrar ese donativo, digamos, a través de la recaudación. Entonces, eso lo hizo radicalmente diferente, porque aquí en Guanajuato el gobierno dijo, sí, me gusta la idea, acordó con las cúpulas empresariales crear el fideicomiso, pero no se hizo una diferenciación y esa sobretasa de pasar del 3 al 3.3%, pues se convirtió en el mismo impuesto sobre la nómina, y entonces inmediatamente eso es dinero público, ¿no? Es parte del erario y ya está dentro del gobierno. No sé si quieres comentar algo, Armando. Y nada más para estar claro, entonces cuando yo voy, por ejemplo, a Soriana o a estas tiendas y me quitan un peso que me dicen, usted quiere dar un donativo para los bomberos, usted quiere dar un donativo para, Ujú. cierto, le quitamos un peso o 2 pesos, ¿ese dinero va a dar a ese lugar? No, es diferente, es diferente. Perfecto. Este impuesto lo pagamos todos los que tenemos un empleado. Las Muy mismas asociaciones, por ejemplo, Auge, tenemos una plantilla de 30 personas y las tenemos contratadas con todas las de la ley. Entonces pagamos impuestos sobre la nómina. bien. Por cada empleado que tienes, pagas un impuesto sobre la nómina. Antes ese impuesto era del 3%, ahora es del 3.3%. Y ese 0.3% se va a este Tenemos fideicomiso, contratadas con todas las de la ley. Entonces pagamos impuestos sobre la nómina. Está Por cada pasando empleado el que tienes por el sonido. servicio ahí de la nómina. Ya Antes- dijimos, el impuesto era del 3%, ahora es del Algo está pasando. 3.3%. Y ese 0.3% se va Oh, a este fideicomiso, contratadas con todas las de la ley. Entonces pagamos impuestos sobre la nómina. está pasando el Por sonido. el servicio ahí de la nómina. Perdón, El sí. impuesto era del 3%, ahora es del Algo está pasando. 3.3%. Y ese 0.3% se va. Ya, ¿Ya? perdón. Perdón. Pensé que ya me había puesto a discutir conmigo mismo. No, no, no. En tu espejo ahí. Perdón. Bueno, pero
Entonces, con eso se crea un fondo y el esquema que se decidió fue que se iba a crear un fideicomiso para asegurar que ese dinero no se confundiera con otros dineros en las arcas gubernamentales y que terminara usándose para lo que el gobierno quisiera. Este fideicomiso, para repartir, para organizar, digamos, la repartición del dinero a las asociaciones civiles, creó un mecanismo que creó dos fundaciones, que son dos como fundaciones intermediarias. Una fundación que es la fundación del empresariado guanajuatense, FEG, y otra que se llama Actuando por Guanajuato. La primera puede hacer uso del 0,2% y la otra del 0,1%, y una se supone que tiene que dedicar, que tiene que repartir los fondos que tienen que ver con proyectos sociales, y la otra tiene que repartir los fondos que tienen que ver con proyectos vinculados a la seguridad. Mm. Entonces, estas fundaciones tienen la tarea de recibir los proyectos de las asociaciones civiles, de evaluarlos y de pasarlos. Bueno, sí es un proceso medio largo, que sí es verdad que es como, se hizo muy burocrático, porque estas fundaciones tienen sedes en 4 regiones diferentes, una en León, una en Celaya, una en Irapuato y la otra no me acuerdo si hacia el norte, algo así. Pero entonces, los proyectos, las asociaciones los tenemos que presentar, por ejemplo, nosotros en León. Si se aprobaba ahí en León, pasaba ya al comité, al Consejo General de la Fundación a nivel estatal. Si pasaba de eso, entonces entraba a un subcomité ya propiamente del fideicomiso. El fideicomiso legalmente tiene una estructura también, que tiene un subcomité que revisa los proyectos, y si pasaba el subcomité, pasa al comité ya del fideicomiso, y si el comité lo aceptaba, daba la orden al fideicomisario para que el fideicomisario, que era el Banco del Bajío, le diera el dinero a la asociación, ¿no? Y todas las reglas de operación para que sucediera eso, se supone que las establecía el fideicomiso, pero en realidad quien las estuvo estableciendo era la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? Porque se establecieron ahí muchos criterios, que tenías que ser, que tienes que ser donataria, y que si tienes que tener la CLUNY, que es el registro de organizaciones a nivel federal, y la CLIE, que es... Entonces, sí se hizo un proceso que es bastante engorroso, aunque también hay que decir que antes de que existiera el FIDESEG, la CDSHU repartía cerca de 60 millones de pesos al año, y actualmente el FIDESEG pues reparte muchísimo más, ¿no? Es decir, no me acuerdo cuánto ha repartido, 600, 800 millones de pesos. Entonces, se ha repartido mucho más dinero, pero el proceso se ha hecho tan engorroso que solamente las asociaciones que estamos como más bien organizadas, que tenemos a lo mejor incluso un área de procuración o gente que está especializada en eso, pues logramos acceder a los recursos, porque sí el proceso ha sido muy, muy complicado, ¿no? Entonces, si hay asociaciones chiquitas que no tienen la CLUNY, pues no pueden acceder. O si no tienen quien les arme el proyecto, porque hay que echar rollo, hay que poner objetivos, y si no saben, pues les cuesta mucho trabajo. Entonces, eso ha sido, sí se repartió mucho dinero, pero también es verdad que quedó mucho dinero sin repartir. Es que se juntó muchísimo dinero, no sé cuánto se ha juntado, pero estamos hablando de 2,000 y tantos millones de pesos que se juntaron a lo largo de estos años. Entonces, ahora, sorprendentemente, esto se crea por un decreto del gobernador Diego Sinué, y sorprendentemente al final del sexenio de Diego, el Congreso, como de la nada, solicita que se extinga el FIDESEG,
le solicita a al gobierno que estudie la extinción del FIDESEG. Ahora sabemos que seguramente eso fue una orden ya directa de Libia. Antes hay que decir también que la bancada de Morena había pedido que se auditara porque tenía dudas de que si el dinero había ido a parar la mayor parte a fundaciones que tenían vínculos con el panismo. Se empezaron a sembrar dudas, digamos, sobre el manejo de los recursos. Y entonces viene este exhorto de la extinción del FIDESEG. Las asociaciones civiles desde ese momento empezamos a solicitarle a la gobernadora, que todavía no tomaba el poder, pero pero queríamos antes, pues que se nos diera chance de opinar, porque si bien es cierto que el FIDESEG tiene muchas áreas de oportunidad, la realidad es que nunca había existido un mecanismo que apoyara tanto a las organizaciones de la sociedad civil. Y nunca se nos dio entrada, nunca dijo, pues a ver, vamos a platicar, ustedes cómo la ven, si lo queremos sustituir, cómo le hacemos, porque yo creo que hay posibilidades, ¿no? No tiene que ser que funcione exactamente así, ¿no? Pero David, son 2.445 millones de fíjate, pesos. sí, es muchísimo dinero y se ha repartido de eso quizá la mitad, ¿no? Ujú, Cuando- sí. bueno, de Es hecho que ahorita hay proyectos pendientes que ya están aprobados, Ujú, pero que en este proceso se frenó. Y que ujú, también eso es una irresponsabilidad, porque si las asociaciones contábamos con esos proyectos y se nos había dicho ya están aprobados, ya nada más falta el último paso, y de repente dice, no, pues ahorita se va a frenar porque estamos viendo si lo extinguimos, ¿no? ujú, Entonces, por ejemplo, nosotros iniciamos una nueva generación de la prepa. Contábamos cuando dijimos, nos arrancamos, sí, mira, lo del FIDESEG ya va a salir, órale, arrancamos. Y ahora nos dicen, pues que quién sabe, ¿no? Y pues pero a los chavos, yo ya tengo ahí 60 chavos estudiando la prepa, yo no les puedo decir ahorita, ¿qué creen? Pues que la gobernadora piensa que se esperen, pues no, ¿cuál se esperen? Yo tengo que seguir, ¿no? Y así hay muchos proyectos que se quedaron en el limbo, ¿no? Porque ya, porque ya contabas con ese recurso. Entonces, ahorita el gran problema es que después de que estuvimos solicitando audiencia para platicar, de repente un día nos dicen, ya les vamos a decir cómo está, y nos presentan a las asociaciones un modelo ya terminado, ¿no? Así como decir, no se preocupen, así va a ser, ¿no? Pero sin escuchar, sin que hayamos tenido como la oportunidad de hacer un diagnóstico conjunto, de dar ideas, nada, ya nos dijeron, ya, este es el modelo, desaparece el fideicomiso y así va a ser, ¿no? Y hay cosas que pueden funcionar, que pudieran funcionar, pero hay muchas áreas que nos preocupan y personalmente yo tengo algunas que me preocupan sobre el modelo que están ellos proponiendo, ¿no? Como que hasta ahorita hasta ahí vamos, pues, ¿no? Hoy salió, no sé si lo viste, pero dice las 5 cosas que debes saber sobre el cambio del FIDSEC. Se lo acabo de mandar a Memo Siliceo a su Messenger, no sé si lo puedas poner. Ahí dice por qué ellos cambian, ¿no? El fideicomiso, Ajá, dice el FIDISEC no desaparece, se fortalece en el número 1. Número 2, redistribución de recursos. Número 3, asignación pública. 4, transparencia y simplificación. Y 5, mayor impacto social. Esto fue lo que publicaron hoy. No sé si viene del gobierno. Te lo acabo de mandar, Memo, sí. a Messenger, a ver si lo puedes poner para que Es lo un, vea David ahí. Al es un Messenger, cartel déjame azul, ver. es un ¿Perdón? cartel azul. Sí, 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 sí lo vi. sí, sí. Mira, es que si tú ves eso, pues en principio, ¿quién puede estar en desacuerdo con eso, no? Sí, claro, sí, 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 sí. Que sea más, que se entregue el dinero más fácil, sí. Que sea más transparente, pues sí. El tema es cómo, ¿no? O sea, el FIDESEG, eh,
cuando Morena pidió que se auditara, Ujú. la que tenía la posibilidad de reservar la información del Fideseg para que no se auditara, era Livia, que estaba en la Secretaría de Gobierno. Y ella reservó la información. Ahí está. Ella mandó reservar la información, o sea, ella no quiso abrir al escrutinio lo que estaba pasando adentro del Fideseg. Entonces, pues son de estas cosas que uno dice, a ver, pues entonces no entiendo. Sí. Y hubo un artículo en la jornada, donde dice 24 fideicomisos opacos que manejan 2,445, y entre ellos hay mucha gente: Carmen López Santillana, está José Morfín, está Dulce María Gallegos, está, Sí, ay, ya no quiero decir más nombres, pero aquí salieron, de todo lo que reciben de millones de pesos. José Romero, José Luis también está aquí. eso es, mira, eso lo movió Morena. Sí. Desde mi punto de vista, tenía, y eso se lo reclamé yo a ellos, me parece que había cosas muy sesgadas también, ¿no? Porque como que buscaron ellos todos los apellidos que son gente que está en consejos de fundaciones, todos los apellidos que les podían sonar cercanos al PAN, y dijeron, mira, están dando dinero nada más. Y mañosamente pues no nombran el total, ¿no? Como para ver, bueno, y qué porcentaje representa eso del total. Sí. Y, por ejemplo, Casa Amigo Daniel, y lo digo así con todas sus letras. Casa Amigo Daniel es una casa que ha trabajado con niños desde hace muchos años, muy respetable, etcétera, ¿no? Ujú, Y pues sí, quien ha impulsado eso desde hace muchos años, con muchas ganas, es Alejandro Cermeño. Ahorita ujú, está su hijo Alejandro de presidente del consejo, y le han metido ellos de su dinero, chala, muchísimo dinero, pero resulta pues que Alejandro está casado con una hermana de Vicente Fox, pues Con entonces ya es Cecilia. sospechoso, ¿no? Entonces digo, bueno, lo que pasa es que si en Guanajuato le buscas, pues dime a cuántos vas a encontrar de gente que haya fundado estas cosas, que a lo mejor no le encuentre ciertos vínculos con el PAN, ¿no? ujú. Entonces, pero independientemente de eso, yo creo que ahí lo que tocaba, pues era, a ver, pues aquí lo abrimos todos, ¿no? Claro. Estas son todas las fundaciones, ahí está Auge también, ahí que digan cuánto me dieron a mí, en qué lo usé, cuántos beneficiarios. Eso a mí me parece que no costaba nada hacerlo, a menos que si haya habido alguna otra lanita que se ha ido para otra cosa. Eso, yo no meto la mano al fuego por nadie, pero lo que quiero decir es que el tema de la transparencia, pues nadie está en contra de que sea transparente. A las asociaciones nos conviene, ¿no? Claro. Entonces, a ver, ¿qué es lo que a mí me parece que el Fideseg, así como tal, como fideicomiso, le puedes cambiar el nombre si quieres que no sea fideicomiso, etcétera, pero yo veo riesgos en lo que está proponiendo Livia. En primer lugar, lo que están proponiendo es crear una subsecretaría que quede dentro de la Secretaría El del nuevo Nuevo comienzo. Milenio, ¿no? Que no sé cuál va a ser ¿a poco Pepe va a ser la CENUCO o algo así? De la CENUCO. Risa. Entonces, el crear una subsecretaría que esté dentro de la CENUCO, pues lo vuelve muy difícilmente independiente, ¿no? Es decir, una subsecretaría, pues lo que va a pasar es que muy fácilmente la decisión sobre a quién se apoya y a quién no, pues va a ser de la misma secretaría, ¿no? Ujú. Incluso Olivia lo ha expresado en algunos momentos. Queremos que lo que se apruebe esté ordenado de acuerdo al plan de gobierno. Entonces, eso lo que puede provocar es que sí se siga dando dinero, pero solamente a las asociaciones
que se vayan alineando, digamos, a lo que la Secretaría del Nuevo Comienzo quiera. Habla de transparencia, pero pues yo no sé qué le añade de transparencia Ujú. el meterlo en una subsecretaría, y mezclarlo, digamos, con todos los dineros de la subsecretaría y de la Ujú. Secretaría de Desarrollo. Por otro lado, la experiencia que tenemos las asociaciones civiles es que todos los trámites y todo lo que siempre hemos tenido que hacer con la SEDESHU y ahora con la CENUCO es burocrático, pero es así como la definición de lo burocrático. Les puedo poner como ejemplos. Todas las asociaciones tenemos que sacar un registro a nivel federal que es la CLUNY. Y después, una vez que tienes ese registro de que estás registrado como asociación, ¿Quién lo da? ¿Dónde se tramita? se tramita a nivel federal por internet. Lo tramitas por internet y cada año tienes que llenar un informe de qué hiciste, etcétera, etcétera. Si pierdes la CLUNY, pierdes ante Hacienda la deducibilidad, o sea, es grave. Pero a nivel federal lo presentas por internet, te lo reciben por internet y te hacen llenar un informe y se va. Bueno, pues a nivel estatal tenemos que hacer otro registro, es decir, en lugar de reconocer que si ya tienes la CLUNY a nivel federal, pues bueno, ya te reconocemos, no, necesitamos hacer una a nivel estatal que se llama la CLIE. La CLIE es casi el doble de complicado de llenar que la CLUNY. También la llenas a nivel en línea. El informe que nos piden es mucho más extenso y más complejo. Tenemos que llenar cada año las mismas cosas. Por ejemplo, hay cosas que llenas, pues, que tienes que subir tu acta constitutiva, miles cosas de la asociación que no cambian año con año, pues cada año las tenemos que volver a subir. Y además, una vez que las llenamos, las tenemos que imprimir y llevárselas en físico a Irapuato. Oye, Estés David, donde estés. Dime. yo fui director de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria Ajá, hace años, pero conozco bien el asunto de mejora conoces. regulatoria. La ley de mejora regulatoria prohíbe eso. Pues, Prohíbe que te pidan cualquier documento que está en posesión ya del gobierno. O sea, no te pueden pedir dos veces las actas de nacimiento, no te pueden pedir dos veces el acta constitutiva, etcétera. Esto es loco. Sí. bueno, Y pues, aparte, pues si ya lo mandaste en digital, ahora tráigamelo en físico también porque lo voy a revisar. Y lo más importante, saber qué hacen con toda esa información. Si la ponen en una caja de cartón y la archivan, pues pues por eso te la vuelven a pedir, porque les da flojera y no saben dónde quedó la no, última. no, Entonces, bueno, es que es una administración setentera. bueno, bueno, pero entonces, cuando yo te cuento esto, y no te estoy contando de hace años, te estoy contando, por ejemplo, ahorita en la entrega de proyectos, se de hecho ponías las reglas de operación. Después de entregar proyectos, que los proyectos son una carpeta así, Sí. que la tienes que hacer en digital y entregar en digital, te obligan a imprimir la carpeta por triplicado, 3 carpetas, y se las tienes que llevar físicamente. Y eso no lo inventó el Fides, o sea, no lo inventaron las fundaciones. Eso te lo pedía la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, cuando a mí me dice que lo que pasa es que el Fideseg era muy complicado y no sé qué, y me lo quiero quedar yo para hacerlo más simple, pues no sé, al menos me quedan dudas. Ujú. O sea, realmente me queda la duda si van a poder hacerlo, porque no sé si van a cambiar, o sea, tienen que hacer una reingeniería total y un cambio de mentalidad de todo su equipo de trabajo, porque me están diciendo que ellos, que eran los que complicaban todo el proceso del Fideseg, ahora, a la hora que desaparezca el Fideseg, ellos son los que van a hacer esa simplificación administrativa. Ujú. Ojalá, pero No, me quedan muchas dudas, pues, al menos, ¿no? es el clásico enredo regulatorio. Este es de libro, Sí. Pues fíjate, Carlos, que a lo es mejor tú tradicional. podrías,
podrías ayudarnos mucho porque yo creo que hay que repensar esas reglas y decir, Ah, a ver, lee mi editorial de mañana. órale, Este, ok. Oye, David, yo voy a ser quizás a veces hasta muy, muy fuerte, pero yo pienso que esto de la desaparición del Fidesec, pues hay que pagar los costos que se hicieron de campaña y hay que buscarle de dónde hay que rascarle, pues para pagar esos costos. Y si nadie va a pedir dinero, pues unos 2, 3 millones, pues se pueden usar, pues para pagar las promesas que se hicieron para llegar al poder. Bueno, es lo que yo, oye, Armando, platícale lo que les pasó a los migrantes. sí, también de nosotros nos pasó lo mismo, ¿no? Nosotros nos cortaron nuestra secretaría, la pusieron al igual que ustedes en otras subsecretarías, ¿verdad? Nosotros, también a nosotros no nos dan, nosotros damos para ayudar a nuestra comunidad. Mucha gente piensa que nosotros es igual que ustedes. Nosotros somos unas organizaciones no lucrativas, nosotros lo hacemos con trabajo voluntario y es para mejorar nuestras comunidades y nosotros aportamos cierta cantidad de dinero para que el gobierno y el municipio pongan la otra parte y así se pueda ayudar a la comunidad. Eso ya desaparece, ahora hay una subsecretaría donde hay que ir, yo no sé, de por sí es una burocracia, y lo mismo pasó también en la Secretaría de la Cultura, y lo mismo está pasando con este nuevo gobierno, está pasando con muchas organizaciones que desaparecen y no hay razón, no, sé, no hay explicación. No. La gobernadora nunca se juntó con nosotros, nunca nos avisó qué era lo que iba a hacer, nada más ella siempre su discurso de que está abierta al diálogo, pero no hay tal, ¿no? No está, no estuvo y yo creo que ni estará, ¿verdad? Yo no sé quién esté moviendo los hilos ahí, pero ahí hay algo que no cuadra. Ahora regresando a lo de, aquí tan solo tenemos un ejemplo, ¿verdad? Que cuando cae en una institución los recursos económicos, pues quienes ganan más son los que tienen más poder, ¿no? Por ejemplo, dentro de la Universidad de Oregon, los estudiantes reciben cerca de, con sus, le llaman ellos pago de estudiante, y se junta cerca de 6, 4, 5, no sé si 5 o 6 millones de dólares. Esos 6 millones de dólares se reparten en las organizaciones estudiantiles como los gays, lesbianas, mecha, los chicanos, todo eso de mujeres, y se presenta un presupuesto y ahí hay un senado donde se les da ese dinero con los proyectos. Quienes se llevan la mayor parte de ese dinero, pues es el departamento de atletismo, que se lleva cerca de 2 millones o 2.5 millones de dólares sin tener necesidad, que esos 2.5 millones los saca fácilmente vendiendo sus juegos a las televisoras, ¿no? Pero pues todo aquí es también calladito. O sea, en todas partes hay, hay problemática, ¿no? Entonces, lo que tú me dices, pues lo veo también obvio, ¿no? Que ahora una burocracia tremenda que yo, como siempre digo, en vez de ayudar, desayudan. Ustedes, es como yo les digo, les pagan por apoyar a estas comunidades, no para quitarles su dinero. Y es lo que hacen, parece que te ponen personajes, que te ponen burocracias y burocracias y papeles, y nuestra comunidad no espera, la comunidad necesita, mientras que ellos están sentados en sus oficinas tomando su café, a ver, llamas por teléfono, están ocupados, y ahí está ¿dónde está el nuevo gobierno? ¿Dónde está el nuevo cambio? Siempre tengo ya casi 70 años y en mi vida siempre he escuchado el nuevo cambio, el nuevo cambio. Y pues cambio de qué, ¿verdad? Nada más daño a los que sí están dando, como tu organización, un servicio comunitario y se los quitan. A ver, Lolita, por favor, que levantaste la mano. Gracias, Memo. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, muy bien. Ay, un gusto, David, Igualmente, estar aquí con y escuchar todo lo que has logrado
durante años de trabajo y de esfuerzo, porque la verdad sí es complicado. Y te lo digo porque nosotros hemos tratado, somos una asociación pequeña a la cual yo pertenezco, aparte de observatorio, una asociación pequeña. Y sí, sí nos ha costado muchísimo trabajo. Metimos proyecto en lo que era la CEDESHU, pero nunca recibimos así como que sí vengan. Aquí yo quiero manifestar algo. No entiendo. Bueno, sí entiendo de una parte, pero no entiendo por qué si uno como asociación, uno como persona, un grupo de personas que se unen para un bien a otras personas, porque nuestro lema en mi asociación es ciudadanos apoyando a ciudadanos. Así. Si consigues una lana de una empresa, ¿sí? Esa lana que tú conseguiste para comprar, no sé, alimentos para llevarlos a una comunidad muy lejana, o conseguiste lana para comprar cobijas, o conseguiste lana para pero es apoyar a otros ciudadanos, a otras personas que son vulnerables, que no tienen la posibilidad de ir y plantarse y estar gestionando y hacer cosas para apoyar, para poderse apoyar. Como ahora, pues ya vas y te apuntas a la tarjeta rosa y eso es más fácil. Pero no todos tienen la posibilidad de hacer cosas para su comunidad, por decirlo vaya la redundancia, para beneficio de la comunidad. ¿Por qué te traban? ¿Por qué te ponen el pie? ¿Por qué no te permiten? Porque tienes que justificarlo, no te pueden dar, cualquier empresa no te puede dar, porque fíjate nada más, luego llega el SAT. Bueno, o sea, son puntitos y puntitos y puntitos o piedritas, piedritas y piedritas. No entiendo por qué se complican tanto la vida cuando tú como asociación organizada, como un grupo organizado, puedes hacerlo. No entiendo. Este, eh, Está como la orquesta infantil azteca. Nosotros como asociación tuvimos pues el privilegio, porque la verdad es un privilegio escuchar a los chamacos, chiquillos que con todo su empeño y con todo su entusiasmo y con todo su amor producen estas melodías y hacen esta orquesta. La quitaron, se la llevaron. Eran prestados los instrumentos, prestados los maestros, prestados los lugares, y no sé, la verdad no sé qué pasó, porque no podían salir si México no se los permitía. Se tenía que hacer un montón de trámites para que pudieran presentarse. Ellos no podían cobrar. O sea, un sinfín de cosas y no entiendo. Entonces, yo digo, ¿por qué el gobierno, en vez de simplificar las cosas, las complica? O sea, cada vez hace más complicadas. Entiendo por una parte que a lo mejor están como poniendo candados para que no sea así como que yo di a tal asociación o esas asociaciones patitos, como le llaman, o asociaciones que son sus amigas y que van a desafiar al SAT, ¿sí? O sea, para no pagar impuestos. Pero, por otro lado, hay asociaciones pequeñas, como a la que yo pertenezco, que no tenemos ni el CLUNY, ni la, o sea, no hemos podido sacar nada por eso, precisamente porque son una serie de trabas y de trabas y de trabas y cada vez más complicado. Pero nosotros lo que hacemos es, de nosotros como grupo, hacemos a veces rifas, venta de algo, y lo que juntamos lo destinamos para acompañar y ir a comunidades a llevarles algo a la gente. Yo creo que a veces también, no sé qué tan bueno o qué tan malo sea, pero la gente a veces ya se está acostumbrando a ese tipo de dádivas. Yo siento que lo que ustedes hacen es mejor, es educativo. Y la educación, pues yo digo que es la base de todo. Pero
pues no sé, no sé qué tan complicado, qué tan difícil sea para el gobierno ver ese tipo de situaciones o, o por qué no permite que otro tipo de asociaciones se integren para que no sea nada más a veces, perdón, pero yo he visto que son las mismas asociaciones las que a veces son las que les dan el recurso. Y no sé si seas tú parte de una de ellas, pero eso es lo que yo he visto y no sé por qué no tienen así como que un panorama más amplio de diferentes asociaciones y que se reparte equitativamente. Bueno, ese es mi punto de vista. No sé, ese es mi comentario. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Observatorio, David. Con mucho gusto, Dolores. A ver, yo quisiera decirles como tocar un tema que es muy interesante, es una discusión que me parece que vale la pena siempre tener clara, que es, ¿debe o no, o por qué debe el, el dinero público dedicarse a apoyar a organizaciones de la sociedad civil que son, a fin de cuentas, son entes privados, ¿no? Es una pregunta legítima. Y desde ciertas posiciones políticas, que curiosamente estaban asociadas más a la izquierda, pero que cada vez más también los gobiernos de derecha como que las asumen. La tarea de resolver los problemas públicos es un asunto del Estado, ¿no? Y si el Estado, el dinero que recibe, en lugar de decir él, yo voy a resolver ese problema público, ¿no? Por ejemplo, la educación, pues le toca al Estado resolver el tema de la educación. Si yo empiezo a repartir ese dinero a intermediarios, que vea en esta posición política el Estado vea a las asociaciones como intermediarias. Por ejemplo, López Obrador así ha hablado claramente Sí, de por qué usar intermediarios, ¿no? así O es. sea, si yo quiero atender tal problema social, ¿para qué lo hago a través de intermediarios? El Estado lo hace directamente. Entonces, el Estado desde esa perspectiva política no tendría por qué desviar recursos públicos para pagar intermediarios, sino su responsabilidad es garantizar los derechos de las personas desde el poder del Estado. Entonces, desde esta posición política, lo que el Estado debe tener es como el control de todos los servicios que el Estado tiene que dar, ¿no? Y en todo caso, si hay asociaciones civiles, estas tienen que ser, y así lo han dicho mucho los gobiernos del PAN, me lo han dicho muchas veces, ustedes son los brazos del gobierno, ¿no? Es decir, las asociaciones civiles están vistas como si fueran nada más una extensión del gobierno. Y entonces, desde esta perspectiva, las asociaciones que les son cómodas son justamente las asociaciones que funcionan tal cual como una simple extensión del gobierno, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el DIF y hay una asociación que me recibe a los niños golpeados, pues claro, esas asociaciones me son funcionales y me parecen muy bien, porque yo no tengo la capacidad para poner la guardería, pero estas asociaciones la ponen, les pago 15 pesos por cada niño, que me sale mucho más barato que tener yo la guardería, ¿no? Pero el gobierno siempre ha tenido como una relación de amor-odio también con las asociaciones civiles, porque lo interesante de las asociaciones civiles es que son un componente fundamental de la democracia, porque las asociaciones civiles que surgen desde abajo ven la realidad del país desde otra perspectiva y ven problemas que a lo mejor para el gobierno no son problemas, porque parte de la tarea de las organizaciones de la sociedad civil es hacer surgir justamente a la luz pública problemas que mucha gente no veía como problemas. Y esa es la gran riqueza de las asociaciones civiles. Eso es lo que nos hace diferentes y nos hace un componente tan importante de la democracia, porque no somos monolíticas, ¿no?
y porque puede haber asociaciones civiles que descubren el problema del Alzheimer, que a lo mejor para el gobierno no había sido un problema, o el problema de la discriminación, a los aluches o de los no sé qué, o sea, cualquier tema que a lo mejor a ti te parece un tema y eso de dónde salió, bueno, pues el chiste es que hubo gente que por su cercanía con los problemas los descubre y decide empezar a atender ese problema, que es un problema público, ¿sí? Porque esa es la diferencia. Ahorita como parte de la campaña negra ha sido hablar como de las asociaciones civiles empresariales, como si fuéramos asociaciones que lo que hacemos es estarle dando servicio al empresariado, ¿no? Y no, es decir, las asociaciones estamos tratando de resolver problemas que son públicos, que son de todos, y que el Estado no solamente es que no haya podido resolver, sino que muchas veces ni siquiera ha visto, ni siquiera se da cuenta que es un problema que existe ahí. A lo mejor porque todavía no toma cierta dimensión. Y si pensamos en muchos de los problemas que ahora ya están reconocidos como problemas públicos, como cuestiones de medio ambiente, como cuestiones de equidad de género, como miles de estas cuestiones, quien empezó a sacarlas a la luz primero fueron organizaciones de la sociedad civil. Y después el Estado va reconociéndolas y entonces se empieza a crear estructuras para atenderlas. Pero esta relación del Estado con esas asociaciones que no le son tan funcionales, porque al Estado no le conviene que estés sacando a la luz problemas que él no tiene dentro de sus programas, ¿no? Si no me estés hablando de ya tengo suficiente con los problemas que ya tenía identificados para que tú me estés sacando otro problema y que me estés insistiendo que resuelva este problema. Pues si yo, entonces, o con asociaciones como los observatorios, como las organizaciones de derechos humanos, de derechos de la niñez, de derechos de la mujer, con asociaciones, es decir, todas estas asociaciones que son inquisitivas, que están revisando. Yo soy parte también de otra asociación que se llama No Más Pobreza, ¿no? En No Más Pobreza estamos insistiendo en el tema de la inequidad, de cómo Guanajuato es un estado rico y un estado rico no puede tener tal cantidad de pobres. Entonces, a mí como gobierno no me encanta tener una asociación que esté diciendo eso, que esté insistiendo sobre eso, ¿no? Entonces, siempre existe esta relación de amor-odio y la tentación del gobierno es tener control de, 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 de este aparato, de estas asociaciones, ¿no? Y por otro lado, sí, le gusta mucho esta idea de las asociaciones como extensión del gobierno, porque finalmente es aumentar sus números, presumir cosas que finalmente hicieron las asociaciones. Entonces, lo ideal para el gobierno es tener un sistema donde pueda poner a trabajar a las asociaciones para sus propios proyectos, sin pensar mal, o sin dar por supuesto, pero sabemos que sí también es que también está pues todo el uso político de los programas sociales. O sea, por eso en la Secretaría de Desarrollo Social de cualquier gobierno, de cualquier estado de la República, de cualquier gobierno federal, estatal, municipal o lo que sea, todos los titulares de los programas de desarrollo social no son expertos en el desarrollo social, sino que son operadores políticos. Todos los secretarios, revísenlos, o sea, nunca, no hay ninguna que digan es que pusieron a fulanito porque viene de trabajar en comunidades y no, nunca han hecho eso, o sea, siempre es, pues a Rosario Corona, pues fue la que coordinó la campaña, o sea, ¿dónde están sus credenciales como para el desarrollo social? Pues no los tiene, pero nadie espera que en esa secretaría pongan a alguien que sepa del tema, porque claramente también son espacios de operación política. Entonces, todo eso está en juego, ¿no? ¿Y quién sería el Sí. subsecretario? Mejor primero dejo que pregunte Guillermo. Sí, gracias, David. Eh, bueno, yo quiero comentar que a nivel mundial existe el problema de las ONGs que atienden problemas públicos sin ser gobierno, pues por eso son no gubernamentales. Y en México, según la legislación civil,
son asociaciones civiles, porque son las organizaciones sin fines de lucro, pero todas tienen un problema común en todo el mundo. Hay gente que dedica su vida a esas causas y no tiene ningún derecho laboral a favor. Ninguna ley lo protege. Entonces yo lo que veo es que es un problema cultural. En México ya tenemos instituciones que no son derivadas de la ley, sino de las costumbres, como sucede en Oaxaca con el tequio. El tequio debería ser una obligación que estuviera para todos los mexicanos en la Constitución, que todos tuviésemos que dar servicio social a la comunidad y que cada quien pudiera escoger en dónde lo quiere dar y de esa manera simplemente está uno cumpliendo una obligación, pero no se explota a una persona por las causas de una asociación. Casi siempre son los contadores o gentes operativas las que llevan esa carga y la sociedad no tiene ni cultural ni legal de ninguna manera solucionado el problema de esas personas. Por otro lado, si yo veo que sí le falta a la Constitución, al menos a la mexicana, esa parte de obligación a los mexicanos. Por ejemplo, votar ya está como obligación, pero pero es una norma sin sanción. Si no votas, no pasa nada. Entonces yo creo que también debería haber la obligación de servir a la comunidad para impulsar ese trabajo de las asociaciones civiles. Porque ¿cuál es el problema en el fondo? ¿Por qué existe tantas burocracias? Pues por el temor de usar bien los recursos públicos, el dinero capturado de los impuestos para darlo a favor de causas que varios ciudadanos deciden que es importante, hay que darlo. Pues sí, pero entonces hay que ponerles reglas. Entonces les ponen reglas. Pero yo sigo viendo que aun cuando las reglas que ponen, el asunto en el fondo es que los mexicanos pensamos que alguien va a solucionar los problemas públicos por nosotros. Nosotros, cada uno de nosotros como que no tiene ninguna obligación más que de vivir y de sobrevivir, pero eso es absurdo. Yo sí creo que es un problema cultural el asunto del que estamos hablando, la filantropía, el tequio, todos esos conceptos que tienen que ver con ayudar al otro, no está solucionado en México. Entonces yo sí creo que va a seguir habiendo más. Por ejemplo, ahora se quejaron que Sinue quiere quitar los fideicomisos. ¿Por qué? Pues porque dice que va a usar mejor sus recursos haciéndolo desde el gobierno, no a través de las asociaciones, como lo dice López Obrador, ¿no? Él lo dijo, voy a quitar todos los intermediarios y quitó muchísimos intermediarios, pero hay algunos que no pudo quitar. Por ejemplo, nosotros como asociación civil, el Observatorio Ciudadano de Guanajuato, nos pusimos como norma no recibir un 5 ni municipal, ni estatal, ni federal. ¿Para qué? Para que verdaderamente los que estuviésemos ahí supiésemos desde un principio que no va a haber dinero por lo que hacemos, sino que estamos tratando de solucionar una ausencia que hay en la relación gobierno ciudadanos y promovemos la participación, etcétera. Pero nos queda muy claro porque en los estatutos está, no recibimos dinero, no presumimos de que sabemos bajar los recursos. O sea, a nosotros no nos asustó López Obrador porque no recibimos nada. Y bueno, si uno revisa la jurisprudencia, también ve que la jurisprudencia dice que quien a nombre del gobierno recibe dinero para una causa,
pues es funcionario público, aunque no tenga nombramiento, aunque no cobre un sueldo. Es decir, incluso la normatividad ya nos obliga a los que reciben dinero del gobierno. Entonces, nosotros nos evitamos el problema porque no pedimos dinero del gobierno. Todo esto que hacemos lo hacemos con nuestros recursos, limitados o no. Y puede ser que tengamos éxito o no tengamos éxito, pero nos la estamos jugando. Y en muchas asociaciones se crean para bajarle dinero al gobierno, para que alguien viva de un dinero que no es suyo, que es para un fin público y que lo usan para otras cosas. O sea, yo sí veo que hay un problema cultural, más que jurídico o lo que sea, es un problema cultural. Los mexicanos no tenemos conciencia de que tenemos que aportar de nuestra vida algo para bien del otro, ¿no? De la otredad. Bueno, no sé qué opinas, David. Sí, o sea, en esto que dices, yo creo que en México sí tenemos un problema de cultura, de una muy baja cultura del voluntariado. Hay proyectos en otras partes del mundo que funcionan con un voluntariado muy comprometido, ¿no? Yo conocí proyectos en España, por ejemplo, pero que el voluntario, por ejemplo, decía, me comprometo a trabajar 3 días a la semana de 5 a 8, Ujú, pero haz de cuenta que le estuvieras pagando, es decir, llegaba a las 5, se va a las 8 y el salario no define el compromiso de la persona, ¿no? Y en México tenemos una cultura del voluntariado muy laxa. Ah, bueno, pues soy voluntario, entonces pues estoy cuando pueda, ¿no? Y si puedo faltar, cualquier cosa que me surja, pues ya no voy a ir porque soy voluntario, ¿no? Y yo ajá, insisto mucho, no, espérate, si eres voluntario, pero hay un compromiso, ¿no? Pero en México todavía nos cuesta mucho trabajo. También la cultura de la donación en México somos muy solidarios en situaciones de desgracia, nos conmueve y donamos para el temblor, para el no sé qué, ujú, pero la cantidad de mexicanos que dice yo puedo aportar un diezmo, mi dinero mensualmente para una causa y lo voy a sostener, etcétera, es muy baja en relación, y hay estudios de esto, digamos, en relación con países incluso latinoamericanos, ¿no? Si somos un país que dona muy poco y que tiene muy poco esta cultura del voluntariado. Y eso sí nos tiene que llamar a la reflexión a los ciudadanos, ¿no? Pero, David, pero ¿no crees que esto de que el mexicano o el latino, o bueno, el mexicano en realidad no es de donaciones, debido también a que siempre hemos esperado que todo nos los dé gobierno? Pues Pero, habría que, creo que eso merece un estudio para algún estudio de doctorado sí, sobre, como para encontrar las causas. Este, o sea, sí podría, es que hay múltiples factores, ¿no? Yo creo que hay factores que pueden tener que ver con un gobierno omnipresente, ¿no? Que haya desplazado un poco la organización de la sociedad civil. Tiene que ver también con legislación. Por ejemplo, en Estados Unidos la deducibilidad es completa, claro. y se graban ya las herencias, por ejemplo. En México la deducibilidad no es completa. En México, si tú me donas a Auge, te doy un recibo y para ti es como un gasto, pero no es que lo deduces directamente de los impuestos. A una empresa le da lo mismo darme el donativo a mí que comprarse el coche del año a nombre de la empresa. Las dos cosas entran como un gasto. Entonces eso también es un estímulo menor para las empresas. Pero habría que buscar a ver si también hay otros factores psicológicos en nuestra cultura. Yo viví, ahorita que comentaba Guillermo, yo viví eh,
en una comunidad indígena. Los jesuitas tienen una universidad intercultural con los mijes en Oaxaca, que se llama el ISIA, Instituto Superior Intercultural Ayuc. Ayuc es mije en los mijes, así se llaman a sí mismos, Ayucs. Vivimos ahí mi esposa y yo 6 meses, que hice como un sabático porque yo estaba en la Ibero, y después me quedé como parte de la Junta de Gobierno durante 6 años más o menos. Iba y venía y participé en esa universidad y en ese proyecto. Y sí, la cultura del tequio y del trabajo comunitario, de las mayordomías en las fiestas comunitarias es muy fuerte. Aunque lo que pasa es que también ellos sustituyen, digamos, el impuesto, ¿no? Si tú vives en una comunidad indígena, la comunidad no te cobra en efectivo nada. Si tú vives en la comunidad indígena, tú tienes derecho a un predio, tienes derecho a unas tierras y tienes la obligación de hacer trabajo comunitario, ¿no? De hacer el tequio cada vez que se llame y de ir cumpliendo con los cargos, ¿no? Desde topil, que es como medio policía y medio mandadero, que es el primer cargo, hasta ser el presidente de la comunidad. Y todos esos cargos son voluntarios. Me llamó la atención cuando antes de entrar al aire decías, Guillermo, Sí. digo Armando, de los cargos allá. Es decir, si tú eres parte del comisariado en una comunidad indígena, no te paga nada. Y duran un año. Y en ese año vives de lo que tu familia siga produciendo, pero a ti no te van a pagar ni un quinto. En ninguno de los cargos, ¿no? Pero es una cultura, digamos, que funciona toda así. La sociedad moderna lo que fue transformando es estas jornadas y lo que antes era el diezmo también de la iglesia, que la iglesia cobraba el diezmo, y el diezmo era como una especie de impuesto que la iglesia traducía en las escuelas, que ofrecía en los hospitales y en otros servicios. Y se fue cambiando esto pues por la imposición de una cuota, ¿no? Que pues eso es lo que es un impuesto, decir, a ver, mejor, como no todos tenemos tiempo de sacar el machete y ir a cosechar, pues mejor a todo el mundo que ponga una lana y con eso funciona el Estado. Pero a veces sí es el impuesto que a veces ni siquiera nos damos cuenta cuando bueno, sí nos damos cuenta porque nos duele, pues, pero no podemos hacer nada porque es impuesto. Pues no nos damos cuenta que es nuestra colaboración para que la sociedad siga funcionando, ¿no? Y tampoco nos damos cuenta que es insuficiente. México es un país que recauda muy poco en impuestos. Por mucho que nos quejamos los mexicanos, comparado con otros países, México recauda muy poco del Producto Interno Bruto en impuestos. Entonces, por eso se necesita, si tenemos un estado que no tiene la capacidad que tienen estados de otros países, por esa razón y quizá por otras, pero por eso también tiene la tentación ahorita de, pues este dinero que está llegándoles por otro lado, pues mejor lo uso yo, ¿no? Yo creo. David toca. Carlos Parce. Carlos tiene la mano levantada, el pobre se va a cansar desde hace rato. No, pues, muy interesante. Lo único que hay que advertir es que este modelo de recoger las canicas y que todo lo haga el Estado ya fracasó. Y fracasó con la Unión Soviética. Ellos hacían todo. Y el fracaso fue brutal. Es más, prácticamente acabó con el socialismo a todos los niveles. Ahorita ha resurgido y traen otros movimientos, en fin. Pero quedó muy claro que el Estado no puede hacerse Resolver cargo. todo. Es imposible que se haga cargo de todo, aunque a los funcionarios, a la burocracia dorada, pues les encanta tener el poder y decidir desde el poder. Y creo que ese es el problema que estamos enfrentando y qué bueno que lo estamos comentando aquí porque creo que estamos llegando a la parte toral de este asunto. O sea, al cambio de poner parte de la función estatal, de la administración estatal en manos de la sociedad para transmitirla ahora y regresarla al viejo estado.
Ahora van a construir directamente el Infonavit 1 millón de viviendas, por ejemplo. Ese es el anuncio. Ya eso se había dejado de hacer, fue también un fracaso brutal. Ahí van otra vez. Quieren recrear otra vez el modelo. Bueno, ya la historia nos dijo que no se puede. A ver, fíjense en una cosa. ¿Realmente creemos que una subsecretaría con 20 o 30 personas que vaya a tener ahí a su cargo va a poder sustituir toda la energía que hay puesta de un montón de asociaciones civiles, que están llenando el CLIE y el otro y la otra cosa y cumpliendo con sus trámites, etcétera, y haciendo toda la labor que quieren hacer? ¿La va a sustituir por el trabajo de una subsecretaría? ¿De veras creen que van a poder hacer eso? Evidentemente no. Ah, no, pero queremos tener las canicas acá. ¿Por qué? Porque quieren tener los fondos para después, pues, hacer todos sus movimientos. Ahora, en México, se recauda poco, pero se roba mucho. Y hay una relación directa entre el control, la fiscalización y los sistemas anticorrupción y el pago de impuestos. Pues yo no quiero pagar más impuestos para que se lo vayan a robar y luego lo hagan cochinitos para las elecciones, evidentemente. Y luego, incluso, vean la perversión de cuando entra el Estado. En el caso de la metodología para bajar el dinero, está padrísimo. Ellos ponen los requisitos, ponen burocracia, aumentan todos estos requisitos y luego los acusan de no tener las posibilidades de cumplir con esos requisitos. O sea, es como el perro mordiéndose la cola, cuando deberían de estar al revés, deberían de estar bajando requisitos, ver cómo se vuelven más flexibles, más ágiles para la tramitación. Hay formas de hacerlo, evidentemente, sin perder y incluso dando más transparencia, pero tampoco les gusta a ellos la transparencia. El burócrata es resistente a la transparencia. Por eso estaba el INAI. Y van a ver lo que va a suceder cuando quiten al INAI y se quede dentro del propio gobierno la transparencia. Pues se va introvertiendo y se va poniendo cada vez más problemas para la transparencia. Por eso son las acciones de órganos constitucionales autónomos. Pero bueno, vamos para atrás otra vez. Vámonos a los 70, vamos a la visión soviética del Estado. Y eso es lo que estamos tratando de recrear en Guanajuato desde un gobierno por el cual no votaron para eso. Si hubieran querido votar para eso, pues está la opción de Morena. Ellos tienen muy claro el asunto y lo están poniendo sobre la mesa y lo están llevando a cabo. Aquí se votó exactamente por lo contrario y nos están llevando al mismo modelo. Digo, yo no sé dónde tienen la cabeza, sinceramente. Traen volados los sesos porque van al mismo camino y a la misma situación, cuando deberían de estar promoviendo la facilidad para que más asociaciones, para que la ciudadanía se volcara en asociaciones y pudieran entrar y no se quedara como la agrupación de Lolita. Pues no podemos cumplir porque cada día hay más cosas y tenemos que cumplir para más cosas, y después se enojan porque resulta que tenemos que tener cada uno una burocracia dedicada a cumplir los propios requisitos que ustedes mismos nos están poniendo. Pues la locura. Y esa burocracia no la quieren pagar. Porque Claro, por eso te lo dicen digo. que esa burocracia es por ahí. Mira, son técnicas de mejora regulatoria. Cuando empiezas a revisar y hacer una auditoría de todo esto, llegas a esas conclusiones y dices, pues aquí ponemos un corte, o hacemos las cosas bien, o esta es la locura. Vamos a acabar todos pagando burocracia sobre burocracia, porque aparte te pongo un subcomité antes de un comité, pues mejor el subcomité conviértelo en comité y ahórrame un trámite, ¿no? Paso. No. ¿Y qué tal si antes lo paso por un
por una parte de análisis jurídico. Entonces te vuelvo a meter otro paso y entonces yo voy a tener que contratar un abogado para que puedas pasar por el filtro del abogado que está antes del subcomité y se vuelve esto una locura. Pero pues hay que hacer las cosas bien. Pero aquí evidentemente no las van a hacer bien y la pregunta otra vez la vuelvo a decir. Toda la acción, toda la energía de la sociedad que ahorita está ahí, entiendo que son como 200 asociaciones que están más o menos, que pudieron pasar todos estos duros trámites, aun cuando tienen esperando otras 200 o 300 que no han podido cumplir. Todo eso lo va a sustituir por la brillantez de una subsecretaria, seguramente ahora tienen que ser mujeres, de una subsecretaria y de un agrupamiento ahí burocrático. Evidentemente no van a poder sustituir eso. Eso es lo que Armando. David había tocado dos puntos que son importantes. Uno de los que voy a poner como ejemplo la subsecretaría del migrante. David, tú ya lo has dicho, mucha de la gente pues, que está en estos puestos ya como secretarios, pues es el pago político que tiene que hacer el nuevo gobierno, ¿no? Y es un ejemplo clásico ahorita en la subsecretaría del migrante, donde en realidad el verdadero migrante que está ahí ya está quizás listo para que lo desempleen, pero el fracaso total de la Secretaría del Migrante en el gobierno de Diego Sinue fue el poner a una persona incorrecta que no conocía la problemática del migrante. Y la persona que sí lo conoce es la persona que nunca dejaron que pudiera trabajar dentro de esta subsecretaría. ¿Qué pasa? Ahora es subsecretaría, vuelven a asignar a otra persona que sí tiene años trabajando, pero que en realidad tampoco conoce la problemática del migrante. Y la otra que tocaste también, ¿verdad? Que cuando los gobiernos se les va a mostrar, apoyan un cierto proyecto, pero después no quieren que se les exhiba los errores que tiene después de que el proyecto ya se los presenta, pues prefieren mejor desaparecer este proyecto. Esto nos pasó en el gobierno de Oliva. Nosotros aquí los migrantes apoyamos un proyecto con la doctora Doris Love Baker, ¿verdad? Que era el problema de la lectura en las escuelas en México. Y este proyecto se puso en Guanajuato, con recurso económico aquí de nosotros. Cuando estaba Diosdado, se presentó la baja lectura que tenían los estudiantes en las escuelas primarias en Guanajuato. En Guanajuato nos reunimos ya con la subsecretaria para presentarle la problemática y así nos lo dijo, que no se podía salir a explicar afuera, a decir públicamente porque el gobierno se iba a ver mal. Y se desapareció ese proyecto y ese programa. Entonces, a veces, en vez de decir, bueno, pues vamos a presentarlo y decir que hay esta problemática para poderlo trabajar, no, prefieren mejor taparlo todo, oscurecerlo y presentar que todo está magnífico. Yo creo que este es uno de los grandes errores de nuestros gobiernos en México, de que en vez de presentar que hay problemática, que hay un problema social, lo preferimos cubrir porque no queremos quedar mal ante la sociedad. Y no, qué bueno que se presentaran los males que tenemos para que así pudiéramos trabajarlos. Pero no queremos. Y finalmente, el proyecto que llevé ahorita de un consultorio de dentista, ahí está abandonado, está en una esquina, una donación que nos hizo un doctor que se jubiló, nos donó 2 equipos de dentista con todo, rayos X, herramienta, todo para trabajar, y se abandonó. Resultó que cuando lo llevamos a un lugar nos robaron un equipo y ya nada más nos quedamos con un equipo. Finalmente se logró poner este consultorio, pero no hay compromiso por parte del gobierno, no lo hay. Ahí está abandonado y pues esto es más o menos un poco de lo que se siente uno frustrado, ¿no? No hay que frustrarse. Hay que seguir. Sí, yo creo que sí, yo
Miren, quisiera como decir que a partir de este problema, digamos, que no sabemos todavía en qué va a terminar, eh, se gestó por primera vez una asociación de organizaciones de la sociedad civil que no existía. Hace unas semanas nos reunimos en Irapuato casi 160 organizaciones guanajuatenses. Y eso nunca se había dado porque las asociaciones de la sociedad civil no éramos un sujeto colectivo, no teníamos quien nos representara. Entonces el gobierno siempre dice, ya consulté a las asociaciones, pues sí, se juntó con las que le gusta juntarse, con las que le caen bien y dice que ya consultó, ¿no? Pero digamos, los empresarios tienen sus consejos coordinadores, sus cámaras, y las asociaciones no, estábamos así como aisladas, cada quien haciendo su luchita, y ya nos estamos empezando a organizar. Entonces a mí me parece que eso es algo muy bueno que también da esperanza porque podemos tener ya una voz que no teníamos, ¿no? Que nos escuche tanto los medios como el gobierno. Y creo que esa organización va a ser algo que pueda ayudar como a seguir empujando causas. Y la otra es, yo te diría, Armando, que lo que hay que hacer también es saltarse al gobierno, ¿no? Es decir, es hacer alianzas entre asociaciones, buscar estos vínculos entre asociaciones, este, directamente. Es decir, como no esperar que del gobierno van a venir las soluciones, porque además las soluciones desde el gobierno siempre tienen caducidad, ¿no? Siempre, si haces un acuerdo con un gobierno municipal, sabes que a los 3 años el que llegue no hay una visión así de que, no, pues mi antecesor hizo este compromiso, lo voy a respetar, quién sabe. Y lo que acordemos con Libia y lo que suceda ahorita, tenemos que saber de entrada que tiene fecha de caducidad dentro de 5 años, 6 años, ¿no? Y en cambio, los vínculos que hacemos entre asociaciones, entre colectivos, y que podemos hacer también entre colectivos de migrantes y asociaciones civiles, son vínculos que no tienen esa caducidad, que tienen como una posibilidad de eso. Y creo que esa es una de las grandes diferencias del trabajo de las asociaciones. Si nosotros tenemos un trabajo continuado de más de 10 años en las joyas, pues que te permite ir construyendo cosas que ahí se han ido armando, armando, armando y van creciendo y van creciendo y van creciendo y no dependen de que, chin, ya pasaron 3 años, cambio. Y entonces llega otro y dice, no, es que eso de las orquestas ahorita ya no está de moda, vamos a hacer otra cosa. Entonces no se avanza, ¿no? Pero esa continuidad que podemos dar las asociaciones y la sociedad civil es una riqueza que si nos asociamos entre nosotros, pues hacemos cosas de un alcance mucho más largo. A veces es más chiquito, ¿no? Porque se nota menos, porque el gobierno de repente dice, sí, un programa tal y órale, a repartir 100,000 calentadores solares y ya, ¿no? Pero el trabajo de las asociaciones es picar piedras si tú quieres, pero ahí estamos, insistimos, 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 y cuando te das cuenta ya tienes algo grande, y sobre todo cuando te das cuenta si te juntas con las demás y dices, oye, ¿a cuánta gente estamos atendiendo entre todas? No, ahorita si sumamos las asociaciones, nada más las que estamos haciendo desarrollo comunitario en León, tenemos otra redecita que se llama las redes de colaboración de asociaciones que hacemos desarrollo comunitario en León. Y la otra vez estábamos haciendo la cuenta entre usuarios directos e indirectos, andábamos arriba de los 250,000 usuarios al año, ¿no? En un grupito de asociaciones. Entonces ya te das cuenta que ese trabajito no es tan chiquito, ¿no? Que ya va teniendo un impacto. Entonces yo creo que hay un filósofo ahorita que está muy de moda, coreano-alemán, eh, siempre se me olvida, Jung Chul Han,
que habla de la esperanza. Y él dice que lo contrario, o sea, la esperanza tiene varios contrarios. Uno es el miedo, ¿no? El miedo siempre termina con la esperanza. Pero otros dos son el optimismo y el pesimismo, porque dice que tanto el optimismo como el pesimismo son como deterministas, ¿no? Tanto el optimista como el pesimista piensa que las cosas van a pasar, ¿no? El optimista piensa que van a pasar cosas buenas, el pesimista que van a pasar cosas malas. Dice, pero la esperanza es diferente. La esperanza es como la creencia que las cosas pueden ser diferentes y que como pueden ser diferentes, vale la pena estar trabajando para que las cosas sean diferentes. Porque la esperanza depende como de ti mismo también. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es eso, es tener esperanza. Y eso significa, pues, pedalearle, Claro. ¿no? A mí me recuerda mucho todo lo que has hecho en Las Joyas, pues a la construcción de las misiones en Paraguay. Parece Mm, que andas en eso. Quién sabe de dónde vengan estas ideas, pero ahí las traes en la cabeza. Pero bueno, sí. pues no sé, Memo, ha sido espléndido este diálogo, creo que ha sido muy interesante. Lolita, Pues hoy mucho gusto. no tenemos opiniones, ¿verdad? Algo pasó ahí, Sí, no, no podemos. eh, pero ahora que pongamos todo esto en las otras redes, vamos a tener las opiniones y se las mandamos a David. Así Claro, es. y seguimos, el diálogo apenas comienza. No, esto, yo creo que esto que estamos viendo y aquí la interacción también con Armando, que ha sido muy importante, y las ideas de Memo, son fundamentales para nuestra sociedad. Creo que es un camino que tenemos que estar explorando. Nosotros nos dedicamos sobre todo, y así lo decimos, a estructurar, a conformar ciudadanía, a formar ciudadanos. Y esto es una parte fundamental, sobre todo toda la parte de filantropía, la solidaridad con los que menos tienen, etcétera. Y pues hay que estarlo poniendo en contexto siempre, tanto a nivel municipal. Otro día hablamos de los asuntos, estábamos hablando aquí del Estado con el FIDESEG y las organizaciones de la sociedad civil, pero otra que hay que ver y analizar muy de cerca y con mucho cuidado es la relación de los municipios con los DIF municipales que tienen también ciertas características y esa relación ya de la comunidad más cercana que es el municipio con las organizaciones sociales, ¿no? Sí. No sé, Memo. No. David, muchas gracias por tu participación. Fue brillante, excelente. Nos da una idea de cómo está la situación en León y en el estado de Guanajuato sobre este tema. Y pues también yo diría, nos da la posibilidad de tener esperanza, que las cosas sean Qué distintas. bueno. Muy Muchas bien. gracias. Buenas tardes. Espero que tengan un buen provecho. Y nos vemos en otra sesión más del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana y a través de YouTube. Muchas gracias.